Paz a vosotros, hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús. La paz sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestros estudios de reflexión en torno a los tiempos que estamos viviendo. Y como pueden ver en la pizarra, he apuntado algunos aspectos que vamos a analizar. Vamos a seguir estudiando acerca de este tiempo de principio de dolores. En este momento vamos a estudiar estos tres aspectos que yo considero son muy importantes que los ubiquemos en el tiempo para saber en qué posición estamos, para saber que estas son señales de principio de dolores o son señales ya del regreso de Jesús. Vamos a irlo analizando, y para ello, bueno, las tres secciones que vamos a estudiar es el regreso de Israel como primera parte. Después vamos a ver el templo reconstruido y como estudio final vamos a ver el tiempo de los gentiles, y en el tiempo de los gentiles tiene dos aspectos que vamos a reflexionar. Muy bien, vamos a pasar pues a nuestro estudio, y vamos a ver con la primera parte. Nos vamos a quedar con el primer tema, que se llama el regreso de Israel. El regreso de Israel, hermanos, tendremos que ir reflexionando vamos a decirlo así, por secciones. Y en la primera parte vamos a tener que pensar en el inicio. ¿A qué me refiero con el inicio? Si estamos hablando del regreso de Israel, por consecuencia tendremos que hablar del momento de la dispersión de Israel. ¿Cuándo se dio este momento de que Israel fue disperso entre las naciones? Vamos a buscar para ello el libro del Deuteronomio, en el capítulo 28, y vamos a ver, nuestra lectura va a ser el verso 64. Muy bien, vamos a leer Deuteronomio 28, 64, que dice de la siguiente manera, hermanos. Dice así: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, el leño y la piedra. Hasta ahí. Amén. Muy bien. En el Deuteronomio encontramos que Dios es el que dispersa al pueblo de Israel. Dice el Deuteronomio que Él los va a dispersar entre todos los pueblos, entre todas las naciones, y allí en aquellos lugares, dice, allí tendrás otros dioses, otros ídolos que ni tú ni tus padres conocían. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la dispersión de Israel es por obra de Dios. Y el siguiente texto que vamos a estudiar con respecto al inicio del retorno de Israel es el profeta Ezequiel. Y vamos a ver el capítulo 36. El capítulo 36 en el verso 19. Vamos a leer profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 19, que dice así, hermanos. Dice: los esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Muy bien. Ahora, en el profeta Ezequiel vamos a encontrar que Dios, es por obra de Dios que Él los esparce entre todos los pueblos, pero aquí en Ezequiel ya encontramos que el Señor dice, por sus obras, por sus caminos, dice, yo los juzgué. En el Deuteronomio encontramos que es por la voluntad de Dios que el pueblo de Israel es disperso, y en Ezequiel encontramos que el motivo por el cual Dios dispersa a Israel es por los caminos equivocados que el pueblo ha tomado con respecto a la voluntad de Dios. Entonces, para ubicarnos en ese tiempo, entonces el inicio de la dispersión de Israel tiene que ver con el Deuteronomio 28 y Ezequiel 36, que hablan de que tiene que ver con la voluntad de Dios y también los caminos que el pueblo ha tomado. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento de este retorno? Vamos a ver lo que tiene que ver con el cumplimiento, y para ello vamos a ver al profeta Isaías, y vamos a ver en el capítulo 11, vamos a ver el verso 1, y después de ahí nos vamos a pasar al verso 9 hasta el verso 11. Muy bien, vamos a ubicarnos por favor en el profeta Isaías. Dice el verso 1 de Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora vamos a ver del verso 9 al verso 11, que dice así. Dice: no harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Amén. Muy bien. ¿Qué dice el profeta Isaías? El profeta Isaías en el capítulo 11 dice que va a haber un renuevo, un vástago del tronco de Isaí. Estamos hablando acerca de la descendencia de David. Entonces, cuando Isaías está hablando del retorno de Israel, lo está relacionando con el descendiente de David, que nosotros entendemos y reflexionamos que el retoño, que el renuevo que desciende del tronco de Isaí, estamos hablando de Jesús. Entonces, el cumplimiento del retorno de Israel está ligado a la aparición o a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro aspecto que también vamos a analizar en cada uno de los que hemos mencionado, y es el aspecto histórico. Muy bien, el aspecto histórico tiene que ver con lo que vemos en la historia, con lo que vemos de los sucesos que han ido aconteciendo con respecto a las profecías que estamos mencionando. Muy bien, con respecto al regreso de Israel en la historia, nos damos cuenta de que a partir de 1948, Israel lleva o se le ha dado ya el título de una nación, y es cuando empiezan a regresar bastantes judíos del mundo, ahora empiezan a regresar a Israel. En esta parte, en este contexto histórico, podemos entender que la profecía no se ha cumplido al 100%, porque todavía a la fecha sigue habiendo bastantes judíos esparcidos por las naciones que aún no han regresado. Aparte de la declaración de 1948, también entendemos, hay un aspecto histórico también que se le conoce como la Guerra de los 6 días. Muy bien, la Guerra de los 6 días, hermanos, fue un movimiento bélico. Las naciones árabes se unieron, hicieron una unión de los pueblos árabes, Irán, Cisjordania, Turquía, me parece también Turquía, parece que Egipto los apoyaba. Entonces, estas naciones árabes hicieron una coalición para entrar en guerra con el Israel que recién regresaba. Pero para sorpresa de las naciones árabes, aún a pesar de que Israel estaba rodeado de todas estas naciones, el pueblo de Israel venció, ganó la batalla, y no solamente eso, sino que incluso, aparte de la tierra que habían llegado a poseer, después de la guerra, tomaron posesión de otros territorios que al principio no habían poseído. Entre ellos están la Franja de Gaza, la ciudad vieja de Jerusalén, que ahorita es uno de los puntos más importantes, los altos del Golán y algunos otros aspectos geográficos. Entonces nos damos cuenta a través de la historia que la profecía ciertamente ha ido cumpliéndose paulatinamente, no se ha comprobado o no se ha cumplido en plenitud, porque sigue faltando. En el capítulo de Isaías vemos que es ese renuevo, ese vástago de la tribu de Judá, la raíz de David, quien traerá a plenitud al pueblo de Israel. Entonces, ese es el aspecto, en el inicio, en el cumplimiento, en el aspecto histórico, y también vamos a ver un aspecto que lo he llamado la manifestación de Cristo. Muy bien, la manifestación de Cristo en cada uno de los aspectos proféticos tendremos que buscar dónde está la presencia de Cristo en cada uno de ellos. Y aquí dónde lo vamos a encontrar. Volvemos al texto de Isaías, cuando en Isaías se menciona al vástago o al renuevo. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? En todo aspecto profético, incluso en los aspectos históricos de la humanidad, siempre vamos a encontrar la manifestación de Cristo Jesús en cada uno de estos eventos que estamos viviendo.
Muy bien, entonces, eso es con respecto al regreso de Israel. Podemos ver que el regreso de Israel está íntimamente ligado a ese regreso de nuestro Señor para poder traer a plenitud al pueblo de Israel a su tierra. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente división. Y esta división es la que llamamos el templo reconstruido. El templo reconstruido. Muy bien. Y cuando hablamos del templo reconstruido, igual tendremos que ver cuál es el inicio, o vamos a decir, el momento en el cual el templo de Salomón fue destruido. Y para ello vamos a ubicarnos, por favor, en Esdras. Capítulo 5. Y vamos a leer el verso 12. Vamos a ubicarnos, por favor, en el profeta Esdras. En el capítulo 5, en el verso 12, que dice de la siguiente manera. Dice así, hermanos. Mas después que nuestros padres provocaron la ira de Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Muy bien. En Esdras capítulo 5, verso 12, encontramos el origen de la destrucción del templo. Dice lo que vimos en la escritura, que Dios mismo fue quien los entregó. Y dice, los entregó a Babilonia y Nabucodonosor. Dice, Él destruyó esta casa y se llevó cautivos a varios del pueblo. Entonces, como inicio tenemos que Dios, por su decisión, ha entregado a Israel a Babilonia, y por lo tanto el templo ha sido destruido. Entonces, eso es muy interesante porque la acción de Dios siempre tiene un porqué. Nosotros podemos ya, ahora que estamos en distancia de tiempo, podemos entender que si Dios entregó al pueblo de Israel a Babilonia, fue porque ellos mismos habían desobedecido, se habían alejado de Él, de su pacto, de su voluntad. Y eso, hermanos, es muy interesante, porque tendremos que ver el mensaje bíblico a la luz también de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Hemos de preguntarnos si nuestra presencia delante de Dios ha sido agradable delante de Él. Bueno, eso es algo que vamos a ir reflexionando. Ahora, ¿dónde encontramos el cumplimiento? Muy bien. El cumplimiento de esta profecía lo vamos a encontrar en Zacarías, en el capítulo 6. Vamos a leer del verso 12 al verso 15. Vamos a ubicarnos, por favor, en Zacarías. Zacarías capítulo 6. Vamos a encontrar dónde está el profeta Zacarías. Muy bien, vamos a leer del capítulo 6, del verso 12 al verso 15, que dice de la siguiente manera. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Gedeías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová, el Dios, el Señor de los ejércitos, me ha enviado. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Amén. Muy bien. La reconstrucción del templo, a la luz de lo que vemos en Zacarías capítulo 12, al verso 15, está unido o está relacionado con lo que vimos en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 dice que el regreso del pueblo de Israel a su tierra está ligado a ese renuevo, al renuevo, al descendiente de David, de la tribu de Judá. Y en Zacarías encontramos que la profecía se cumple también. Dice Zacarías, y el renuevo, dice nuevamente, lo vuelvo a mencionar, dice, él vendrá
reconstruirá el templo, incluso lo dice 2 veces en el mismo capítulo, reconstruirá el templo, y dice, lo reconstruirá y se sentará en el trono, gobernará con justicia, ejercerá derecho. Entonces nos damos cuenta de que en Esdras tenemos el inicio de la destrucción del templo. En el profeta Zacarías encontramos el cumplimiento de la profecía que nos habla acerca de que por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces el templo será reconstruido. Muy bien. Y esto lo mencionamos así porque cuando el Señor regrese será la plenitud de las profecías, se cumplirá a la perfección. Muy bien, ahora en el aspecto histórico. En el aspecto histórico, ¿qué está sucediendo en el aspecto histórico con respecto a la reconstrucción del templo? Con respecto a la reconstrucción del templo, tenemos como un aspecto histórico muy interesante en Israel, y precisamente en la ciudad antigua de Jerusalén, que acabamos de hablar, que fue recuperada después de la guerra de los 6 días, encontramos que hay un instituto, este se llama el Instituto del Templo, fundado en 1987 por el rabino Yisrael Ariel, se llama. Muy bien. En 1987 se forma el Instituto del Templo a cargo del rabino Yisrael Ariel. Este rabino, junto con bastantes eruditos judíos y gente que apoya a Israel, naciones incluso que apoyan a Israel de manera económica, de manera incluso militar, podemos decir, ellos se han encargado de ir reconstruyendo parte por parte todos los utensilios del templo. Se han encargado de elaborar las vestiduras de los sacerdotes, se han encargado también de incluso de plantar los olivares para extraer las aceitunas, para extraer el olivo que se utilizará para ungir los utensilios del templo. El Instituto del Templo ha tenido bastante presencia a lo largo del pueblo de Israel, y de hecho es un aspecto, bueno, es una institución muy apoyada, no solamente por Israel, sino por diferentes naciones que apoyan al pueblo judío. Podemos darnos cuenta de la importancia que tiene. La reconstrucción del templo también tiene un aspecto, vamos a decirlo, escatológico. La escatología tiene que ver con los tiempos finales. El pueblo de Israel sabe que la reconstrucción del templo tiene que darse con la venida del Mesías, sabe también que el retorno de Israel depende de la manifestación del Mesías prometido, pero la forma de pensar del pueblo judío es un poco, vamos a decirlo, adelantada en los hechos. Ellos saben que el Mesías regresará, pero ellos entienden que para que el Mesías regrese, ellos necesitarán que el templo ya esté construido. Entonces, ellos se han dedicado a estar preparando, tener todo lo necesario para tener el templo construido. Pero ¿qué es lo que ha evitado esto? En la actualidad, como les decía, Israel no está posicionado al 100% de la tierra que se le prometió. Está solamente en ciertas partes. Incluso podemos decir que el mismo Israel, en ciertos barrios, no todos los barrios están en posesión del pueblo judío. En el lugar donde debe estar el templo que edificó Salomón, el templo que reconstruyó Zorobabel y que podemos decir modificó Herodes, en ese lugar está asentada una mezquita, se llama la mezquita de la cúpula de la roca. Entonces, para que el templo de Dios, para que el templo de Jerusalén sea reconstruido, ellos entienden que solamente por mano divina puede hacerse este acto, porque si por un momento se piensa que pudiera ir a algún movimiento radical judío a quitar la mezquita, eso significaría guerras, conflictos, mucha destrucción, mucha muerte. Entonces ellos saben y entienden que solamente por mano divina puede hacerse la reconstrucción del templo.
pero eso no les quita a ellos la intención de tener todo preparado. Incluso ellos tienen su propia página de internet, cualquiera de nosotros puede introducirse en la página y ver cuáles son los avances que ellos han hecho con respecto a las preparaciones del templo. ¿Cuál es la manifestación de Cristo en esta reconstrucción? Bueno, la manifestación de Cristo es lo que vemos en Zacarías, así como en Isaías. En Zacarías se menciona de ese renuevo que por él será la reconstrucción del templo. Entonces nos damos cuenta de que en todos los aspectos de la profecía siempre encontraremos una manifestación de Cristo Jesús. Vamos a continuar, ahora vamos a ir con el último punto, que se llama el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Miren, en el tiempo de los gentiles podemos hablar de dos aspectos. El tiempo de los gentiles tiene dos, vamos a decir así, como dos aristas desde donde se puede abordar. Uno de ellos lo entendemos desde el sentido de la expansión del Evangelio. Vamos a escribir aquí expansión del Evangelio. Del Evangelio. Muy bien. Si recordaban el último estudio que tuvimos, ¿cuándo inicia la era de los gentiles? Quedamos en el último estudio que la era de los gentiles, o la era de la iglesia, o también podemos decir el tiempo de la gracia, inicia con el ministerio de Jesús y tiene un realce en Pentecostés. En Hechos capítulo 1, cuando se les derrama el Espíritu Santo y ellos salen a predicar a todas las naciones, cumpliendo el mandato de Mateo 28, bueno, usted lo sabe ya, cuando Jesús los manda ahora sí a todas las naciones. Entonces, entendemos que el tiempo de los gentiles con respecto a la expansión del Evangelio empezó en el ministerio de Jesús. Tiene vamos a decirle un renuevo, una frescura en el día del Pentecostés. Y aquí en el tiempo de los gentiles hay un personaje que va a tomar muchísima importancia. Y el personaje que toma mucha importancia es el apóstol Pablo. Vamos a ver aquí en el inicio. Quedamos que es en el ministerio de Jesús. Muy bien, en el ministerio de Jesús. Y aquí en este aspecto de ese inicio encontraremos que el apóstol Pablo se vuelve muy, muy importante en ello. Vamos a ubicarlo al apóstol Pablo en Hechos capítulo 22. Y vamos a leer el verso 21. Vamos a ubicarnos en nuestra lectura. Ahora vamos a ver el libro de los Hechos en el capítulo 22. Y el verso que vamos a leer es el verso 21, que dice así. Dice el verso 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quién? Dice, a los gentiles. Es un verso muy corto, pero muy conciso. El apóstol Pablo recibe un mensaje, y ese mensaje es que él tendrá que salir porque él va a ser el predicador ¿de quién? De los gentiles. Muy bien. Vamos a ubicarnos también en la carta de los Romanos, en el capítulo 11, el verso 25. Este texto también es muy interesante. Romanos capítulo 11, el verso 25, que dice así, hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso cuando hablamos del tiempo de los gentiles, hablamos de un aspecto que tiene que ver con la expansión del Evangelio. El apóstol Pablo dice al pueblo, no quiero que ignoren esto, no quiero que ignoren que el pueblo judío fue endurecido en parte, pero ¿hasta qué? Hasta que se cumpliera, dice, el tiempo de los gentiles, o hasta que se cumplieran los gentiles que habrían de entrar, hasta ese momento será el pueblo de Israel endurecido. Muy, entonces tenemos en el inicio, que inicia con el misterio de Jesús, que toma un alce específicamente con el apóstol Pablo, y tenemos también vamos a llamarlo, la manifestación de Cristo Jesús en este aspecto de la era de los gentiles. En la exposición del Evangelio lo encontramos en Mateo 28, que tiene que ver con el momento en el cual Jesús les dice, vayan y prediquen a las gentes de las naciones, dice, y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La manifestación de Cristo Jesús tiene que ver con que Él siempre va a estar. Ahora, en el aspecto histórico, en el 2018 se publicaron cerca de 354 millones de materiales con respecto a las escrituras. Y el 97% de ellos se imprimieron y se entregaron y se repartieron. El 43% de la población mundial ya conoce el Evangelio. A lo largo del mundo tenemos hay cerca de 400,000 misioneros repartidos en todo el mundo. Entonces, la era de los gentiles tiene un inicio, un cumplimiento, y en el aspecto histórico podemos darnos cuenta que sigue avanzando, que seguimos avanzando en ese tiempo. Ahora, la última parte que tiene que ver con la era de los gentiles tiene que ver con el aspecto de la opresión. De la opresión, pero hacia Israel. Muy bien, esto es bien interesante. El pueblo de los gentiles hace opresión. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 11. Ya vamos a ir concluyendo. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 11. Capítulo 11, versos 1 y 2. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Muy bien. El tiempo de los gentiles con respecto a la opresión hacia Israel lo encontramos en Apocalipsis 11, 1 y 2. Y se nos dice muy claramente que hay cierto tiempo que Dios le ha dado a los gentiles para, dice el Apocalipsis, para que pisoteen la ciudad santa. Y eso lo podemos dar cuenta incluso con lo que vimos de la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días es esa opresión hacia Israel, es ese momento en el cual Israel está rodeada. Ahora, ¿dónde tiene su cumplimiento? Ahora vamos a ver Apocalipsis también, pero ahora vamos a ver el verso 15, que dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el cumplimiento se encuentra en Apocalipsis 11, verso 15. Apocalipsis 11, versos 1 y 2 nos está diciendo que los gentiles hollarán la ciudad santa, pero también nos está diciendo en el verso 15 que eso va a ser solamente temporal. Y todo lo que estamos viendo, hermanos, tiene que ver con Cristo Jesús. Todo tiene una presencia en Él. Tenemos que reflexionar cuál es nuestro compromiso. Hay ciertas señales que se ven, ciertas señales que están entrelazadas. Damos gracias a Dios porque podemos ver las diferentes señales y dar cuenta de que en ellas